En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás todas las cosas. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Santo Espíritu para gozar del bien y disfrutar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La siguiente reflexión está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 12, versos del 9 al 21. Escuchemos la palabra de Dios. Que la caridad esté libre de hipocresía, abominando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos de corazón unos a otros, con el amor fraterno, honrando cada uno a los otros más que a sí mismo, diligentes en el deber, fervorosos en el espíritu, servidores del Señor, alegres en la oración, en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, procurando practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, tened los mismos sentimientos los unos hacia los otros, sin dejaros llevar por pensamientos soberbios, sino acomodándoos a las cosas humildes. No os tengáis por sabios ante vosotros mismos. No devolváis a nadie mal por mal. Buscad hacer el bien delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que está de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, queridísimos, sino dejad el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza. Yo retribuiré lo merecido, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, esta escritura nos habla acerca de la caridad. Nos habla que la importancia de ser consecuentes unos con otros. No nos está hablando de aceptar que lo malo es malo. No nos está hablando de que ofender a Dios es bueno, sino que nos está hablando de ser comprensivos con los demás. La caridad, hay muchos dones. San Pablo nos habla de ello en los capítulos anteriores a esta escritura. Diversos dones que no son comunes. Sin embargo, la caridad es algo muy común. Es algo que todos podemos tener y practicar. Para hacer eso, aquí mismo Él nos dice cómo se puede perseverar. Dice que seamos constantes en la prueba. Constantes, que perseveremos en las aflicciones y constantes en la oración.
Muchas veces me han escuchado ustedes hablar de la importancia de la oración y me seguirán escuchando hablar de la oración porque sin la oración, créanme que no podemos transformarnos interiormente. Para poder tener caridad hace falta una transformación interior, de adentro hacia afuera, que verdaderamente sientamos el amor de Dios en nuestra vida y que así lo extendamos a los demás. Ese amor de Dios que todo lo puede, todo lo perdona, todo lo soporta. El amor de Dios es misericordioso y no juzga, no hace sentir mal a nadie. Para ser un buen servidor se necesita tener caridad. Si tenemos caridad, nosotros serviremos a Dios por agradecimiento, no porque nos inviten a dar un servicio o porque nosotros queramos sentirnos bien sirviendo, no. Se sirve a Dios por agradecimiento. Acuérdense de aquella mujer a la que se le perdonaron muchos pecados en el Evangelio de San Juan. Mucho ama al que mucho se le perdona. ¿Y quién de nosotros no ha sido perdonado por Dios? Y quien no se sienta que es perdonado por Dios, no ha hecho una buena confesión, no ha hecho un buen examen de conciencia, no se ha ido a confesar. En esta preparación que están llevando a cabo, acuérdense, importantísimo, confesarse, tener una buena confesión. Si quieren que Dios los utilice grandemente, sean humildes, reconozcan sus faltas, confiésense, reconozcan que ustedes no son mejores que los demás. Dice la escritura que acabamos de leer, no se sientan más inteligentes o más sabios que los demás, que ustedes mismos. O sea, entre ustedes mismos, perdón. O sea que hay veces que nosotros tenemos la tendencia a pensar que nosotros somos muy sabios, muy inteligentes. Y qué error tan grande. Es uno de los errores más grandes. Es como cuando alguien dice, es que yo soy humilde, ya no lo eres. En el momento que lo dices, ya no lo eres. En el momento que te dices tú, yo tengo mucho conocimiento, yo soy sabio, no lo tienes, porque te falta humildad. En el momento que tú reconoces que puedes aprender de todos los demás y no decirlo como un dicho, sino verdaderamente sentirlo, estás empezando a alcanzar la humildad, a darte cuenta de que en realidad también los demás tienen un tesoro dentro de ellos. También dentro de ellos hay sabiduría de Dios. Y que si Dios te ha bendecido con dones y carismas, también los otros han sido bendecidos con dones y carismas. Cada quien a su manera, cada quien a su capacidad, pero todos recibiendo dones del Espíritu Santo. Porque muchos son los dones, muchas las partes del cuerpo, pero uno solo, el que da los dones, el Espíritu Santo. Dice la escritura que acabamos de leer que hay que ser hospitalarios, hay que ser, no hay que ser rencorosos. Miren, en un equipo que se forma o se conforma, se va conformando poco a poco, se puede reunir a la gente y empezar. Y ustedes han empezado muy bien, me da mucho gusto. Estuve presente en su primera reunión y los reportes que recibo es de que todo va muy bien en su relación. Gracias a Dios. Miren, si hay entre ustedes saliera una discordia, platíquenla. Discútanla a la luz de la oración, a la luz del Evangelio, para que puedan servir con un corazón limpio a Dios. No se trata lo que sabes, no se trata lo que puedes o sabes hacer. Se trata
¿cómo lo vas a poner en práctica? ¿Cómo lo vas a transmitir a los demás? Y si el Espíritu Santo no te utiliza para que lo transmitas, serás, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, una campana que resuena nada más. El que tiene el Espíritu de Dios habla poco y se le entiende mucho. El que tiene el espíritu del mundo habla mucho y no dice nada. Hermanos, déjense abrazar por el amor de Dios. Acuérdense lo que dicen los padres de la iglesia. Dios tiene dos brazos. Los antiguos padres de la iglesia todos están de acuerdo con esto. Dios tiene dos brazos. Uno es Cristo y el otro el Espíritu Santo. Qué bendición tan grande dejarse abrazar por la Santísima Trinidad. Qué gran bendición que podamos ser instrumentos para que otros puedan sentir ese abrazo de Dios al vivir su retiro. Cuando Él sane sus heridas, cuando Él sane sus rencores, sus resentimientos, cuando Él levante sus cargas y les haga sentir que son amados, cuando les sane las humillaciones, cuando les muestre su rostro y les muestre que verdaderamente son sus hijos y que como hijos nos ama a todos. Mis hermanos, dice la Escritura al final, venzan al mal a base de bien. No hablen mal uno de los otros. Al contrario, pónganse en oración y pídanle a Dios que les dé un espíritu de paz, un espíritu de concordia, un espíritu de hermandad fraternal, como dice la Escritura que acabamos de leer. Y el amor fraterno es aquel amor que nos une como hijos de Dios, un amor fraterno, un amor que podemos abrazar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, como si estuviéramos abrazando a Dios. La Santa Madre Teresa de Calcuta, hay muchas anécdotas que nos hablan de lo que ella hizo en esa misión tan especial y tan única de ir a levantar a los moribundos, a los más pobres de los más pobres. Se nos dice que levantaba personas allá en la India que muchas veces estaban moribundas ya, personas que estaban abandonadas en la calle, mal aseadas, personas que tenían heridas, que ya las tenían infectadas, ya hasta con gusanos, se nos cuenta, y que sin embargo ella levantaba a una de esas personas, a uno de esos enfermos, a uno de esos desahuciados, rechazados por la sociedad, y que los abrazaba en un abrazo fraterno, y aspiraba su olor y decía, el aroma de Cristo. Mis hermanos, nosotros si no olemos un buen perfume, criticamos al hermano, que qué se habrá puesto. Nosotros si vimos fallar a nuestro hermano, en vez de que le demos una palabra de ánimo para que cambie, lo hundimos más, criticándolo que por qué está sirviendo a Dios. Que la caridad de Cristo, esa caridad de la que nos habla la Escritura, invada sus corazones y que
sean ustedes que escuchan esta reflexión, sean ustedes que la están mirando en el video, donde quiera que estén y cuando la escuchen, recuerden, son amados de Dios. Dios no llamó a los perfectos, sino que los perfeccionó poco a poco cuando los llamó. Dios no llamó a los sabios ni a los entendidos, sino a los humildes. ¿Para qué? Para transformarlos y convertirlos en un alma radiante, con ese aroma agradable a Dios. Que Dios los acompañe, Dios los bendiga y que la Santísima Trinidad los abrace. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.